Es el año 2026. Imagina una celda fría de hormigón, tal vez en Brooklyn, tal vez en La Haya. Sentado en el borde de un catre metálico, hay un hombre que solía tener el poder absoluto. Ya no lleva sus trajes caros ni su uniforme militar, ni siquiera ese chándal con los colores patrios que usaba para intentar parecer uno más del pueblo. Ahora solo lleva un uniforme naranja. Afuera, en las calles de Caracas, no hay desfiles militares, no hay estatuas cayendo como en la Bagdad de 2003, solo hay silencio. El silencio de un país que está respirando por primera vez después de haber aguantado la respiración durante 25 años. ¿Cómo llegamos a esta celda? ¿Cómo es posible que el dueño de la gasolinera más grande del planeta terminara pidiendo limosna? Hoy no vamos a hablar de política, ni de ideologías de izquierda o derecha. Hoy vamos a hacer una autopsia. Vamos a diseccionar el cadáver económico de Venezuela para entender, según investigaciones periodísticas, cómo se pueden evaporar 100.000 millones de dólares sin construir absolutamente nada. Soy tu anfitrión en estas crónicas financieras, y hoy vamos a ver cómo el país más rico de América Latina murió de hambre. Bienvenidos a la escena del crimen. Para entender este desastre tienes que entender una sola cifra: 300.000 millones de barriles. Esas son las reservas probadas de petróleo de Venezuela. Son más grandes que las de Arabia Saudita. Si repartieras ese petróleo hoy entre cada venezolano, cada uno sería millonario sobre el papel. Imagina que tu abuelo te deja una herencia infinita. Pero con una condición: solo puedes gastarla, no puedes invertirla. Eso es lo que los economistas llaman la enfermedad holandesa. Pero en Venezuela fue más bien una gangrena. En los años 70, Venezuela era tan rica que la llamaban la Venezuela Saudita. La clase media viajaba a Miami los fines de semana solo para comprar pasta de dientes y televisores porque era barato. Tenían el Concorde volando a Caracas. Pero tenían un problema: el petróleo era tan fácil, daba tanto dinero rápido, que nadie quería plantar tomates, ni fabricar zapatos, ni desarrollar software. ¿Para qué? Si podías importar los tomates de Brasil y los zapatos de Italia con los petrodólares. El país se volvió adicto a una sola cosa: el precio del barril. Si el barril estaba alto, fiesta nacional. Si el barril bajaba, resaca mortal. Y entonces llegó el hombre del pito. Corre el año 2002. Según informes de la ONU, Hugo Chávez está en televisión nacional. Tiene un silbato en la boca. Empieza a nombrar a los gerentes, ingenieros y geólogos de PDVSA, la empresa petrolera estatal, la joya de la corona. Una empresa que era reconocida mundialmente por su eficiencia técnica, casi como la NASA del petróleo. Chávez suena el silbato. ¡Fuera! ¡Estás despedido! En cuestión de meses, según investigaciones periodísticas, despidió a más de 18.000 empleados altamente calificados. No los despidió por incompetentes. Los despidió porque no eran leales políticamente. Imagina que eres el dueño de un equipo de Fórmula 1. Despides a tus ingenieros de Ferrari y Mercedes y los reemplazas con tus amigos del barrio que una vez cambiaron una llanta. ¿Qué crees que va a pasar con el coche? Al principio, el coche sigue rodando por inercia, pero cuando se rompe la primera pieza, nadie sabe arreglarla. La producción petrolera de Venezuela empezó a caer en picada. Las refinerías empezaron a explotar o a pararse por falta de mantenimiento. Pero tuvieron suerte. Justo en ese momento, el precio del petróleo mundial se disparó a $100 el barril. Esa montaña de dinero ocultó el desastre. El gobierno tenía tanto dinero entrando que no importaba que produjeran menos. Podían tapar los huecos con billetes verdes. Pero la fiesta se acabó. Chávez muere en 2013 y deja a cargo a su sucesor, un exconductor de autobús sindicalista. Y aquí es donde la tragedia se convierte en farsa. En 2014, el precio del petróleo se desploma. De repente, entran menos dólares. El país ya no produce nada. Recuerden, mataron la agricultura y la industria. Tienen que importarlo todo: la comida, las medicinas, el papel higiénico. Pero ya no hay dólares para pagar esas importaciones. ¿Qué hace un gobierno responsable? Ajusta el presupuesto, recorta gastos. ¿Qué hizo el régimen? Hizo lo que hace un niño jugando al Monopoly: empezar a dibujar billetes en servilletas.
El Banco Central de Venezuela, según investigaciones periodísticas, recibió la orden de imprimir bolívares sin respaldo para pagar los sueldos de los empleados públicos y los bonos del gobierno. Es la receta clásica para la hiperinflación. Imagina que tienes una subasta con 10 personas y una sola manzana. Si todos tienen $1, la manzana costará $1. Pero si el gobierno le regala $1 millón a cada persona antes de entrar, esa misma manzana podrida costará 10 millones. Eso pasó en Venezuela. La inflación llegó a cifras, según informes de la ONU, que no caben en una calculadora, 130,000%. Los precios cambiaban por la mañana y por la tarde. La gente empezó a pesar los billetes en básculas porque era más rápido que contarlos. El dinero valía literalmente menos que el papel en el que estaba impreso. Hubo artistas que usaban billetes para pintar cuadros porque el lienzo era más caro que el dinero. Y mientras la gente empezaba a buscar comida en la basura, el gobierno decidió que el hambre no era un problema, sino una oportunidad de negocio. Aquí entran, según informes periodísticos de Venezuela, las famosas cajas CLAP. El gobierno decidió que ellos serían los únicos distribuidores de comida. Crearon unas cajas de alimentos subsidiados que vendían a los pobres a cambio de lealtad política. Si protestas, no comes. Si votas en contra, no comes. Pero el negocio no era solo político, era una estafa financiera masiva. Según investigaciones periodísticas locales, el régimen compraba leche en polvo de mala calidad en México, leche que los análisis químicos demostraron que ni siquiera era leche. Era básicamente cal y carbohidratos. La compraban a centavos y la facturaban al Estado venezolano como si fuera leche premium. Las investigaciones periodísticas locales indican que se robaron cientos de millones de dólares con el hambre de la gente. Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro, se hizo inmensamente rico no vendiendo petróleo, sino vendiendo comida falsa a gente que se moría de hambre. El resultado fue devastador. En 2017, una encuesta reveló que el venezolano promedio, de acuerdo a informes de la ONU, había perdido 11 kilos de peso involuntariamente. Lo llamaron la dieta de Maduro. No era una dieta, era una hambruna lenta en el país con más recursos energéticos del hemisferio. Y, cuando el estómago ruge y el futuro desaparece, la gente se va. Comenzó el éxodo bíblico. De acuerdo a los informes de la ONU, 7.700.000 venezolanos abandonaron el país. Para que te hagas una idea de la magnitud, es como si toda la población de Suiza decidiera irse mañana. Es la crisis migratoria más grande de la historia de América, superando incluso a la de Siria en su momento. Se fueron los médicos, los ingenieros, los maestros. Venezuela sufrió una fuga de cerebros tan brutal que hoy en día, si te enfermas en un hospital público, es probable que te atienda un estudiante de primer año. Porque los especialistas están conduciendo Uber en Santiago de Chile o lavando platos en Miami. El capital humano, que vale más que el petróleo, se evaporó. Pero si pensaban que tocar fondo era pasar hambre, en marzo de 2019, descubrieron que el fondo tenía un sótano. El jueves 7 de marzo, a las 4:55 de la tarde, Venezuela se apagó. No fue un corte de luz. Fue el colapso total de la red eléctrica nacional. La central hidroeléctrica del Guri, que alimenta al 80% del país, falló. ¿La causa? El gobierno dijo que fue un ataque cibernético y electromagnético del imperio norteamericano. La realidad, según todos los ingenieros que despidieron años atrás, fue mucho más simple. Un incendio de vegetación que nadie limpió, que sobrecalentó unas líneas de transmisión que nadie mantuvo, en un sistema que, de acuerdo a investigaciones periodísticas, llevaba años robándose el dinero de los repuestos. El país estuvo a oscuras durante 5 días. Imagina 5 días sin luz, sin agua, porque las bombas son eléctricas, sin internet, sin señal de celular. La comida que la gente tenía guardada con tanto esfuerzo se pudrió en las neveras. En los hospitales, los médicos tuvieron que bombear aire manualmente a los pulmones de los bebés en las incubadoras. Murieron decenas de pacientes. Fue el momento en que Venezuela regresó, literalmente, a la Edad Media. Después de la oscuridad vino la etapa más extraña y cínica de todas, la dolarización hipócrita. Nicolás Maduro, el hombre que gritaba "Yankees go home", y que decía que el dólar era el instrumento del demonio capitalista, se dio cuenta de que no podía sobrevivir con bolívares que nadie quería. Así que, en silencio, dejó de perseguir el uso del dólar. De repente, Venezuela se llenó de bodegones. Tiendas de lujo importadas donde podías comprar Nutella, champán francés y cereales americanos, si tenías dólares en efectivo.
Se creó de acuerdo a investigaciones periodísticas, una economía de 2 pisos. En el piso de arriba, una burbuja minúscula de enchufados, militares y gente con familia en el exterior que vivía como en Mónaco. En el piso de abajo, el 90% del país que ganaba en bolívares y vivía como en Haití. Pero ¿de dónde sacaba el gobierno los dólares si ya PDVSA estaba en ruinas? Aquí entramos en la fase final de la autopsia, el estado criminal. Cuando el petróleo dejó de fluir, el régimen miró hacia el sur, hacia el Amazonas, y vio que brillaba. Crearon, de acuerdo a informes de la ONU, el arco minero del Orinoco. Básicamente dieron permiso para arrancar la selva a pedazos para sacar oro. No es minería legal. Es minería salvaje. Grupos armados, guerrillas colombianas y sindicatos criminales controlan las minas. Usan mercurio que envenena los ríos y le entregan una cuota de oro al gobierno. El Banco Central de Venezuela empezó a llenarse de lingotes de oro de sangre. Oro que luego intentaban vender en Turquía o en los Emiratos Árabes para conseguir efectivo y burlar las sanciones. Y no solo es oro. Venezuela se convirtió, según informes de la ONU y de inteligencia internacional, en una autopista para la droga. El llamado Cártel de los Soles, presuntamente liderado por altos mandos militares, usó la infraestructura del Estado para mover mercancía. Por eso, cuando ves los carteles de Se Busca de la DEA, con recompensas de $15 millones por la cabeza de los líderes, no es solo política. Es porque el Estado dejó de funcionar como un gobierno y empezó a funcionar como una franquicia criminal. Así llegamos al presente, a un país que técnicamente está creciendo en las estadísticas, pero es un crecimiento vacío. Es el rebote del gato muerto. Si caes desde un piso 100 y rebotas hasta el piso 5, técnicamente subiste, pero sigues destrozado en el suelo. La lección final de Venezuela es brutalmente dolorosa. Nos enseña que los recursos naturales no son riqueza, son solo una oportunidad. La verdadera riqueza son las instituciones, la ley y la educación. Venezuela creyó que podía ignorar las leyes básicas de la economía porque nadaba en petróleo. Creyeron que podían imprimir prosperidad. Creyeron que la lealtad política podía reemplazar a la competencia técnica. Al final, la economía siempre cobra sus facturas, y en el caso de Venezuela, la factura no se pagó con dinero. Se pagó con el tiempo de vida de millones de personas, con familias separadas para siempre y con el futuro de 3 generaciones tirado a la basura. Esta celda imaginaria del año 2026, donde empezamos nuestra historia, es el único cierre lógico para este ciclo de destrucción. Pero hasta que ese día llegue, la autopsia sigue abierta. Venezuela no murió por un desastre natural, ni por una guerra externa. Venezuela fue asesinada por la soberbia y la corrupción de quienes juraron salvarla. Gracias por acompañarme en esta crónica. Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente pasó más allá de los titulares, dale al botón de me gusta y comparte este video. Es la única forma de que YouTube le muestre esta realidad a más personas. Y dime en los comentarios, ¿crees que Venezuela podrá recuperarse algún día o el daño es irreversible? Te leo abajo. Nos vemos en la próxima crónica.